Ahí estamos. Bueno, nuevamente, buenas tardes a todos, a todas. Gracias por participar de esta mesa que hemos denominado Imagen, Poder y Estudios Sociales. Vamos a tener 5 exposiciones que atraviesan de distinto modo y con distintas proveniencias, no solo geográficas, sino también temáticas, algunos de los ejes de discusión que planteamos en esta mesa. Así que, en primer lugar, agradecerles el interés en la participación y además, bueno, el envío de las propuestas y la presencia de acá. Habíamos pautado con María un orden de exposiciones. Si están de acuerdo, empezaríamos con la ponencia de Soledad Schwartz. ¿Sí? Le vamos a pedir que cada una haga una breve presentación y bueno, para que sepamos todos con quienes estamos interactuando. La idea es que cada uno y cada una presente su ponencia. Quienes tengan preguntas o dudas o cuestiones para discutirlas vayan poniendo en el chat, nosotros las vamos a ir registrando y al final vamos a hacer vamos a dejar para el final un espacio de discusión e intercambio donde todos podamos participar. ¿Sí? Bueno, me voy a poner el cronómetro para no pasarme. Están viendo la pantalla, ¿no? Perfecto. Se ve perfecto. Igual te vamos avisando cualquier cosa con el tiempo. Bueno, muy bien. Bueno, primero estoy súper contenta que tengamos una mesa tan patagónica. Yo voy a hablar sobre un paisaje típicamente patagónico como es la estepa, aunque me voy a concentrar en la estepa del norte de Tierra del Fuego. Este trabajo que les quiero compartir es una partecita de mi tesis doctoral para obtener el título de doctora en geografía, cosa que ocurrió en el 2019, pero de base soy licenciada en turismo y soy profe en esta universidad, en el Instituto de Desarrollo Económico e Innovación en la carrera de turismo, en una materia de primer año que se llama Geografía Física y después en el ciclo superior en la tesis de grado. Esta tesis doctoral, que fue en la Universidad Nacional de La Plata, se llevó a cabo mediante una beca cofinanciada por el CONICET y la UNTDF, y mi directora de beca y de tesis fue la doctora Andrea Coronato. Bueno, como les decía, les voy a presentar un pedacito de esta tesis que tiene que ver sobre las imágenes de la estepa fueguina, y ahí ya les estoy adelantando el resultado principal. Estas representaciones que evoca este paisaje tienen que ver con estas palabras: tranquilidad, viento y belleza. Y me gustaría partir de esta frase de Rousseau que dice: me doy cuenta de que este país ignorado merece la mirada de los humanos, puesto que para ser admirado no le faltan sino espectadores que lo sepan contemplar. De alguna manera esto es lo que a mí me motivó a hacer mi tesis en parte de la estepa fueguina, porque también abarqué otro sector más de nuestra provincia, pero justamente porque partía de la hipótesis de que el paisaje estepario está subvalorado, ¿no? Hay otros paisajes que gustan más, que son más bellos, que están mejor posicionados, y por eso quería indagar un poco sobre las representaciones que evoca el paisaje de estepa en particular, los recursos paisajísticos naturales en general y el de estepa en particular. Y por eso en esta presentación entonces voy a compartir estos resultados en torno al paisaje estepario, ¿no? Y para eso organicé esta presentación en 5 partes, así que vamos a partir del área de estudio con una breve descripción para pasar a las aproximaciones teóricas que me permitieron hacer el abordaje. Les voy a contar un poco sobre la metodología, los principales resultados y hacia el final algunas reflexiones. Para los que no son de Tierra del Fuego, bueno, ahí tienen un mapa de ubicación, el sector más austral de la Patagonia, o la parte de la Patagonia insular, ¿no? La isla grande de Tierra del Fuego, que tiene 5 unidades de paisaje en términos naturales, ¿no? Son 5 las que ven acá, y particularmente el área de estudio es este recuadro amarillo que corresponde a las planicies esteparias en el norte de Tierra del Fuego. Un paisaje de colinas suaves, con elevaciones de hasta no más de 300 metros de altura,
con múltiples lagunas, muchas de ellas salobres, un clima subárido, con una vegetación predominante esteparia, coironales y otra vegetación baja y dura, pastos duros, y un paisaje que ha sido en gran parte modelado, o el resultado, digamos, de procesos geológicos y geomorfológicos, y que también ha sido habitado por lo menos hace 11.000 años por las comunidades de nativos cazadores pedestres, y que después, como seguramente saben, la llegada del hombre blanco incidió definitivamente en la conformación de un paisaje donde hay aprovechamiento ganadero, hidrocarburífero, pesca y también algo de turismo, ¿no? Entonces, esta es la zona en particular que hemos estudiado. Las otras unidades que se ven en el mapa tienen que ver con una unidad de transición, el ecotono que llamamos, que son colinas y valles mixtos, al sur el bosque, en la zona montañosa, al este planicies turbosas, y luego, por supuesto, como estamos en una isla, 525 kilómetros de costa, tanto en el sur como en el este. Bien, lo que nos permitió hacer el abordaje en este estudio era salirse un poco de la concepción natural del paisaje, ¿no? El paisaje, como, si bien está clarísimo que es un objeto real, tangible y compuesto por diversos componentes, el paisaje también, como nos advierte Nogué, no solamente es ese sustrato físico, como el que acabo de describir en términos de unidades de paisaje, sino también que es una construcción social, ¿no? Y hay como una dualidad que se puede advertir en estas definiciones de Nogué, que nos plantea el paisaje como realidad física y su representación cultural, como un tangible geográfico y su interpretación intangible, y esto entonces nos da la pauta de que el paisaje es un objeto material real, pero también es su imagen o representación, ¿no? Y hasta este momento el paisaje en Tierra del Fuego había sido muy abordado desde la perspectiva natural, como objeto material real, pero no había habido un estudio que abordara al paisaje como una imagen y como una construcción, ¿no? Desde la perspectiva sociocultural. Y bajo esta perspectiva, Folch y Bru, unos autores españoles, plantean que el paisaje existe porque alguien lo percibe, ¿no? Y que es la cultura la que le da sentido a ese paisaje. Y esto nos estaría dando la pauta de dos cuestiones como muy importantes. Por un lado, que la forma de acercarnos al paisaje es a través del mecanismo de la percepción, y por otro lado, que esa percepción está condicionada culturalmente, y es esa cultura la que media entre la percepción a través de todos nuestros sentidos y ese paisaje observado. Y en esta cultura que media en nuestra percepción y apreciación del paisaje, hay un concepto que me resultó muy oportuno e interesante, que es el de paisajes arquetípicos, ¿no? Cuando hablamos de un patrón o un modelo que tenemos en el inconsciente, que está construido social, geográfica, histórica, económicamente, y que ha posicionado distintos paisajes a lo largo de la historia que no contradicen a estos patrones que tenemos mentalmente de aquellos paisajes que son bellos, que representan la grandeza, la singularidad, lo sublime, lo pintoresco. Y estos paisajes durante el siglo XIX y gran parte del siglo XX estuvieron asociados a las elevadas montañas, con el río y los bosques fríos, y el lago con el glaciar de fondo, y eso, digamos, fue el patrón o el paisaje arquetípico del paisaje bello a admirar. Con lo cual, todo lo que quede en el opuesto del patrón, en el opuesto del arquetipo, son las llanuras, son las planicies, son los desiertos, y esto se configura como un paisaje estéril y vacío, ¿no? Estos patrones o estos arquetipos han ido fluctuando a lo largo de la historia, se fueron trasladando puntualmente, el del siglo XIX y parte del XX, desde Europa al resto de Occidente, a través de la pintura, los relatos de los exploradores, la literatura, y esto crea imágenes muy potentes, ¿no? Entonces, esas imágenes hacen que el paisaje estepario se presuma como un paisaje del vacío, ¿no? Como un paisaje estéril. Entonces hicimos, a partir de estos supuestos, aplicamos una metodología a través
de una encuesta de percepción, porque las valoraciones sobre el paisaje se pueden medir con métodos directos, como es a través de una encuesta a los usuarios de ese paisaje. La llevamos a cabo en el paso fronterizo San Sebastián, al que llegamos después de atravesar largo y tendido la estepa fueguina, en el verano del 2014, ya hace un montón de años, a través de una muestra no probabilística por conveniencia, y levantamos en total casi 1000 encuestas entre residentes y visitantes, ¿no? Y la encuesta de percepción incluía un montón de preguntas, que yo ahora les voy a compartir solo la que tiene que ver con estas imágenes sobre la estepa fueguina, pero entre las preguntas que contenía esta encuesta pudimos demostrar, y lo hemos publicado en otro trabajo, que dentro de una gama de recursos naturales paisajísticos, bosques, playas, lagunas, ríos, montañas, glaciares, cabos, estepa, y unos más que me estoy olvidando, que la estepa junto con los turbales ocupaban el peor lugar, ¿no? Dentro de todos los recursos paisajísticos, la estepa era uno de los más elegidos entre los peores recursos que tenía Tierra del Fuego, siendo los 3 más importantes o los mejores para nuestros encuestados los bosques, las montañas y los glaciares, coincidentes claramente con este patrón, con este paisaje arquetípico propio del siglo XIX y XX. La pregunta puntual que hace a esto que les voy a compartir es esta que ven acá, que les pedíamos tanto a los residentes como a los visitantes, que de una serie de palabras para describir al paisaje de la estepa en el norte de Tierra del Fuego eligieran las 3 que más representaban para ellos este tipo de paisaje, ¿no? De todas esas palabras tenían que elegir las 3 que mejor evocaban para ellos el paisaje estepario. Y nos encontramos con estos resultados. Bueno, las 3 palabras, como les anticipé al principio con el título de esta ponencia, las 3 palabras más elegidas fueron tranquilidad, belleza y viento. Ahora les voy a mostrar algunas combinaciones de palabras, pero tranquilidad fue elegida por más del 17% de todas las posibilidades de estos 1000 encuestados, viento por el 14% y belleza por el 10%. Las palabras menos elegidas, como pueden ver en esa nube de palabras, tienen que ver con las palabras lagunas, inhospitabilidad y inaccesibilidad, a pesar de que gran parte de la estepa fueguina está en tierra privada, ¿no? Y es bastante inaccesible. Estas palabras fueron elegidas solo en un 2% cada una de ellas. También indagamos sobre las combinaciones, bueno, acá lo ven en términos de frecuencias absolutas y relativas, ¿no? Que la palabra tranquilidad fue elegida 510 veces, viento 422 y belleza 311, ¿no? Las 3 más elegidas. Y después jugamos también a combinar cuáles habían sido las combinaciones, valga la repetición, más frecuentes, pero eso viene más adelante, así que primero les cuento esta diapositiva que muestra las diferencias entre residentes y visitantes, ¿no? Y ahí pueden ver que las palabras, que no hay mucha diferencia entre residentes y visitantes, pero lo que sí se observa es que las palabras que están más vinculadas a las emociones fueron más elegidas por los visitantes que por los residentes, como por ejemplo la palabra contemplación, la palabra tranquilidad, la palabra recreación, soledad, inmensidad, mientras que las palabras que están vinculadas a actividades económicas, como por ejemplo estancias, ganado, pesca, petróleo, turismo rural, fueron muchas más veces, entre un 50 y un 70% más elegidas por residentes que por visitantes, ¿no? Y en términos de combinaciones de palabras, la combinación más frecuente fue la de tranquilidad, belleza y viento, es esta que ven acá en rojo, seguida por tranquilidad, belleza y silencio, tranquilidad, viento y silencio. La palabra tranquilidad aparece en el 90% de las combinaciones y viento y belleza por lo menos el 50% cada una. Para ir cerrando, lo que pudimos observar con este estudio es que el paisaje estepario evoca imágenes como contradictorias, porque por un lado había sido valorado como uno de los peores recursos por nuestros residentes y visitantes, pero al mismo tiempo, y eso corroboraba, ¿no? el arquetipo dominante, preferían las montañas, los ríos y los glaciares y los bosques, y la estepa y los turbales, las llanuras, las planicies, estaban entre los peores, de manera que esto corrobora
la predominancia que sigue teniendo este paisaje arquetípico, pero al mismo tiempo la palabra belleza fue una de las más elegidas, ¿no?, para representar al paisaje en cuestión. De manera que esto nos permite decir que estos paisajes arquetípicos siguen siendo muy fuertes y juegan un rol muy importante en la creación de imágenes y en nuestra percepción a la hora de observar un paisaje, y sin embargo la palabra belleza, cuando pensamos un poco más en profundidad en este paisaje en particular, parece ser una imagen adecuada para representarlo. Por otro lado, pudimos constatar que los residentes tienen imágenes en torno a la estepa más utilitarias, ¿no? Por eso eligieron estas palabras como ganado, petróleo, estancias, pesca, vinculadas a las actividades económicas propias de este sector, mientras que los visitantes eligieron palabras como contemplación, inmensidad y belleza más veces, lo que da cuenta de una mirada más romántica e idealista de la naturaleza, ¿no? No solamente a lo largo de la historia las percepciones sobre la naturaleza cambian, sino que también es diferente la percepción que tienen unas comunidades u otras. Y por último, el hecho de que las palabras tranquilidad, silencio e inmensidad también hayan sido muy elegidas por nuestros encuestados, abren una gran posibilidad para la estepa fueguina, porque esto coincide con las motivaciones que tienen los miles de visitantes que llegan a Patagonia en búsqueda del fin del mundo y del confín, y de esta manera la estepa fueguina también tiene una coincidencia con estas motivaciones y podría satisfacer también las expectativas que tienen estos viajeros, ¿no? 15 minutos 03 segundos, muchísimas gracias. ¿Alguna pregunta? Qué bueno, muchas gracias. Gracias a vos. Y por esa medición tan exacta del tiempo. La idea sería, si tienen preguntas, que las vayan anotando en el chat y después hacia el final hacemos un espacio en el que retomamos un poco todos los trabajos, si les parece. Si estamos de acuerdo entonces, y continuamos. Es medio brusco capaz terminar así, porque yo fui anotando un montón de cosas. Así que bueno, después las retomamos igual. Y si quieren ir anotándolas en el chat, joya, y si no, también las anotan y después las charlamos al final. Debo advertir que no sé si llego al final. Ok. Mi hijo tiene turno 4:30 para vacunarse, entonces no sé si llego al final del bloque, pero... Okay. Bueno, si yo querés, creo que sí. Bueno, o no sé, o aprovechamos ahora, igual como quieran. Si tienen comentarios que hacer y aprovechamos, no hay ningún problema. Por las dudas. No sé si alguien quiere preguntar o plantear algo sobre la exposición de Soledad. Para empezar. Perdón. Bueno. Yo también, anotando algunas cuestiones, pero era más, me parece que en línea con como intercambiar información y comentarios, porque nuestro trabajo también se asienta sobre la idea de la percepción, en algo tal vez no percepción y paisaje, pero vinculado a la percepción de riesgo. Así que nada, por ahí el diálogo es para más tarde. De todas maneras, yo también a las 4 tengo que cerrar porque empiezo una clase. Clase final de presentación de trabajos finales, entonces no tengo, y soy el hospedador del aula, así que no tengo muchas opciones. Bueno, no, está bien. Igual, sí, yo pensaba en relación con la ponencia de Soledad, también en esta idea de la percepción y pensar en cómo generar quizás como una suerte de giro afectivo en nuestro modo de mirar, para quienes somos residentes de acá y asociamos quizás con la lógica más productivista, utilitarista, nuestra manera de encarar ese mirar y cómo tratar de encarar ese otro modo de mirar o de hacer en esta suerte, digamos, como mezclando conceptos quizás más desde la filosofía, ¿no? Pensando en una suerte de giro afectivo en nuestra manera de mirar respecto de este contexto en el que estamos, porque aparte nos interpela de una manera muy cabal y muy diferente a la de vivir en otros lugares, ¿no? Entonces, como que eso. Sí, yo no hice la mención, pero el trasfondo de esto es turístico por mi formación de base, y nosotros en esta indagación
el 70%, casi el 70% de los encuestados residentes eran de Río Grande, ¿no? Entonces esto tampoco es casual de que la Estepa haya sido elegido entre los peores recursos en la primer parte del trabajo, justamente porque uno suele valorar aquello que irrumpe con la rutina, ¿no? Y sobre todo en la cuestión turística, que uno valora más aquello que es más diferente al paisaje como cotidiano, ¿no? Entonces era razonable que los residentes de Río Grande contestaran que preferían las montañas, el bosque y los glaciares, que son justamente aquellos elementos del paisaje que no tienen en su paisaje cotidiano, ¿no? Sin embargo, la estepa, el paisaje estepario coincide con el criterio de inmensidad que se valora también de otros paisajes. Pero sí, hay que mirarlo como con esto, transformar un poco la mirada cuando pensamos en el paisaje que nos rodea en lo cotidiano. Yo una consultita, ¿no? Porque siempre aplicando en la idea de arquetipo a otras cosas, y me gustó mucho la idea de arquetipo aplicada a paisaje, ¿no? Preguntarte un poco con qué fuentes o con qué autores trabajaste o de dónde se puede seguir tirando del hilo en eso. Bueno, un montonazo, ¿no? Nogué es un autor español que me gusta mucho, que habla sobre percepción y arquetipos. Trabajé también con algunos autores argentinos, ¿no? Que también hablan, y chilenos también, que hablan sobre cómo ha incidido este concepto de paisaje arquetípico también para la creación de áreas protegidas, por ejemplo. Si querés después te puedo pasar el trabajo completo para que veas la bibliografía, pero sí, es una idea que sirve mucho para pensar en cómo fue variando, digamos, la valoración del paisaje, porque nosotros ahora valoramos la montaña como el paisaje sublime y pintoresco, pero la montaña en otra época era temida y además no gustaba porque no era cultivable, entonces no servía para nada, hasta que surgen las prácticas de alpinismo y senderismo en los paisajes montañosos, pero antes la montaña tampoco era valorada, ¿no? Y esto va cambiando a lo largo del tiempo, no es casual que nos guste un paisaje u otro, ¿no? Estamos altamente condicionados por esto. Gracias. Sí, yo en línea de lo que venías planteando, obviamente pensaba en esto de que no es casual que nos guste un paisaje más que otro, y también la impronta que tiene en el imaginario argentino la idea de planicie y de estepa en particular, digo, dentro de lo que es el proceso de formación del Estado-Nación en adelante, hay ahí un sello de Alexander von Humboldt que es, digamos, que sigue teniendo presencia y que me parece que incide en esta idea arquetípica de la estepa, incluso, bueno, la idea darwiniana de tierra maldita también, ¿no? Pero me preguntaba en una cuestión por ahí más técnica, vinculada al instrumento que usaste, digamos, para designar este paisaje, digamos. ¿Cómo llegaste en la construcción, digamos, o la descripción de las palabras que elegiste, ¿sí? Para que los encuestados designen? ¿Cómo llegaste a esas palabras, digamos, a seleccionar esas? No recuerdo ahora cuánto eran, pero creo que eran... Sí, 10, son como 20, creo. Como 20. A partir de la literatura, de esta que estamos hablando, ¿no? Sobre paisaje, las descripciones que aparecen, las palabras que aparecen también vuelvo a decir lo mismo, como esto es desde el punto de vista turístico, pensando en un posible uso turístico del espacio, las palabras que suelen aparecer en la folletería y en la promoción de los destinos de Patagonia, después de que, obviamente, como les debe pasar también a ustedes, después de que terminan un trabajo y ya está cerrado, se dan cuenta de que hay palabras o hay cosas que hubiesen hecho diferente. Pienso ahora que tendría que haber incluido la palabra libertad, por ejemplo, que no la incluí, pero fue a partir de la misma bibliografía, ¿no? que se hizo esa selección. Se podría hacer una segunda vuelta, igual no quiero volver a levantar encuestas, fueron 1000, abajo del viento de San Sebastián, pero estaría bueno volver a hacer una encuesta tal vez usando otras palabras, a ver qué pasa. Gracias. Bueno, para no
seguir extendiéndonos, quizás pasamos, si les parece, a la ponencia siguiente y después en todo caso seguimos conversando. Yo creo que aparte hay como una suerte de hilo conductor y de tópicos que van a ir resonando en los distintos trabajos. Sí, se van tocando, seguramente. Eso está buenísimo. Así que bueno, sigue Patricia Biel con su trabajo Amor a primera vista, fotografía y Patagonia, una vinculación perpetua. Patri, ¿estás ahí? Sí, acá estoy. Bien. Y bueno, ¿y vos también vas a compartir pantalla? Bueno, sí, vas a compartir y hace nomás. Dale. Bueno, mi nombre es Patricia Biel, vivo en Río Gallegos, soy artista, docente, curadora y gestora cultural. Y este camino hacia la investigación sobre la fotografía en Patagonia, en la cual me especializo sobre todo en fotografía contemporánea, me hizo encontrar esta historia que les traigo hoy para contarles, que es una historia de amor, así que se fundan los arquetipos que nos contaba Soledad recién, así que esto que decían de que se va juntando todo es así, y seguramente las que vengan, ¿no? Así que voy a hacer una presentación y les voy a ir contando acerca de esta historia de amor. Bueno, la idea es que estos personajes que van a ser la fotografía y la Patagonia son los protagonistas de esta historia de amor. Y me gustaría partir de la hipótesis de que la fotografía es la disciplina con más predominio dentro de la producción visual de arte en Patagonia. Más que la pintura, de que la escultura, o que el cine, o que la danza, o el teatro, o inclusive la literatura. Esto podría ser así porque la imagen forma parte intrínseca de lo que el ser humano hace para representar, y que encontró sus primeras expresiones en el hombre antes incluso que la escritura. Vivimos en un mundo visual, además, sentimos que percibimos el espacio que nos rodea, pero cada vez con mayor intensidad nuestro campo visual está invadido por esta cantidad de imágenes creadas o vistas. ¿Cuál es la historia de esta construcción visual? ¿Qué relación existe entre esta construcción histórica? ¿Cómo la fotografía se instaló como espejo del mundo y en particular en Patagonia? La imagen, como objeto de arte, nos interpela a repensar los imaginarios de la Patagonia para redefinir nuestras identidades. Me motivó contárselos a partir de pensar la producción de imágenes como esta expresión, como una intención o como un deseo de comunicar, como una forma de vincularnos y conectarnos con el otro, como una primera forma de amor. Crear imágenes como una forma de amar. Pero no podemos dejar de hablar de Patagonia e imagen sin nombrar primero a las representaciones visuales de los hombres como una producción intelectual y creativa, como en este caso la Cueva de las Manos, que su antigüedad es de más o menos 9.300 años, donde se observan, además de manos pintadas en negativo, imágenes de guanacos, dibujos geométricos, agrupamientos de líneas, puntos y una figura solar. Se cree que estas pinturas rupestres estaban relacionadas con prácticas de carácter mágico-religioso para poder propiciar la caza. Estas pinturas rupestres sugieren que los hombres pertenecientes a sociedades sin escritura producían este lenguaje visual de forma paralela al lenguaje verbal, que es el más antiguo que existe. La principal característica de las imágenes es que gozan de un carácter universal y que pueden ser comprendidas por distintas culturas. En particular, podemos encontrar en esta una síntesis y una configuración abstracta que se puede dar gracias a la elaboración conceptual que edita y simboliza las imágenes en el mundo cotidiano. Pero la historia de la fotografía es una historia moderna. Este dispositivo desembarcó en las costas de la Patagonia en el siglo XIX. En esta época la representación estaba ligada a un imaginario romántico, idealista y utópico, seguido de la creación de un concepto del paisaje, que bueno, nos contó recién Soledad hace un rato, una visión de paisaje. Imaginemos a este personaje que arriba, a la costa atlántica de la Patagonia Sur, y registra y se enamora. Para hablarles de estas diferentes etapas del amor, me baso en la teoría triangular del amor de Steinberg, que define al amor en 7 etapas. Esta es la primera etapa, en la que
llamo pura química, en la que me apropio de esta idea de las 7 etapas de Steinberg y hago un paralelismo entre la fotografía y la Patagonia. Pura química. En la primera etapa, como ¿no? en cualquier pareja, hay una fuerte conexión. Decimos que hay química. Esta frase de amor romántico se revela como a primera vista entre los personajes de una relación que se inicia. En esta fotografía que vemos en pantalla, Alberto María de Agostini, nos enfrentamos a una representación romántica de la mirada idealizada de un explorador de principios del siglo XX. Una imagen que nos muestra un inmenso paisaje inhóspito, indudablemente bello e inabarcable. Todo por conocer. No podemos negar que existe una fuerte atracción y una primera contemplación idealizada. Además, esta fotografía nos muestra una naturaleza que dejó de existir como tal, ya que el glaciar Marinelli es uno de los que más ha retrocedido en toda América del Sur. Aunque este glaciar hoy está prácticamente desaparecido, hay algunos elementos de la naturaleza que todavía pertenecen a pesar del paso del tiempo, como en el caso del árbol, que se encuentra prácticamente idéntico a entonces en esta fotografía. Acá podemos ver lo que ha desaparecido o se ha transformado, pero también aquello que permanece. Segunda etapa, capturas del ojo. La obra de Walter Reuel, fotógrafo alemán que se instala en Santa Cruz en 1900 y abre su propia casa de fotografía, nos muestra una relación en la que ha transcurrido un tiempo y que se encuentran con algunas cuestiones que ya no están tan idealizadas y no son tan románticas. Hay un entendimiento y una relación del paisaje mucho más profunda. Ventisca invernal de 1935 nos muestra un Río Gallegos poco más realista, ¿no? Los que estamos en la Patagonia conocemos de estos inviernos. Esta es la segunda etapa donde se construye una relación en vías de perdurar. Tercera etapa, cuarto oscuro. El tiempo pasa y lo antes nuevo ahora es rutina. Esta imagen digital de Carlos Sosa, artista de Caleta Olivia, nos enfrenta a una metáfora de lo imposible, surrealista, pero tan gráfica de lo que puede pasar con la construcción o deconstrucción de la imaginería de un hogar. La representación de un hábitat en la Patagonia desierta, donde las arquitecturas resultan impuestas, deslocadas, intrusas, y con muy poca convivencia con la cultura del territorio donde se construyen. En esta imagen podemos ver dos cosas, muchas más, pero por lo menos dos cosas. Por un lado, ese temblor, una cuestión de la arquitectura como una imposición en el paisaje, un estado totalmente artificial, descompuesto por el paisaje y la imagen, además de crisis, en esta representación e intervención digital. No todo lo que brilla es un flash. Empezamos con los problemas. Tarde o temprano se suceden malos entendidos e intolerancias. Se hace visible la relación de poder tácita en toda pareja. La confianza permite la manifestación de reclamos y de desconformidad. Podemos ver en la fotografía de Sonia Cortés una intervención digital de los mapas y de las cartografías y las marcaciones, de los cuales es interesante ver cómo esta imagen nos enfrenta a los conflictos que surgen a partir de un profundo entendimiento y conocimiento que genera crisis en diferentes intereses, perspectivas acerca de lo que sucede con la población de un territorio. Acá, en este caso, estamos viendo la marcación del río Santa Cruz, y bueno, todos conocemos las crisis que esto representa con las represas hoy en día. Rollos, quinta etapa. Cuando la pareja supera los momentos de crisis, está lista para un crecimiento conjunto. El reconocimiento y la aceptación de los aspectos negativos del otro es la clave para seguir adelante. En esta serie, Previsiones, del artista Gustavo Gro, él nos propone imaginarnos una ciudad, ¿no? una previsión de una ciudad del futuro. Esta serie, anclada en Ushuaia, nos interpela a atravesar un ejercicio de anticipación. Una ciudad turística, futurística, deconstruida, hiperconstruida, no es lo ideal. Pero ¿qué es lo ideal? Una imagen de una proyección, ¿no?
estas postales, varias imágenes de una proyección, como tantas parejas que ya no vemos o no en el futuro y como en esta visualización. Sexta etapa. Analógico versus digital. Ya llegando hacia una relación en que las cosas han empezado y no siguen muy bien y de repente se transita como cualquier, ¿no?, pareja en momentos diferentes y difíciles o no, nos enfrentamos a una etapa de más madurez y más compleja, en que la relación empieza a posicionarse en su propio mundo, como un mirarse más para adentro. Ya ninguno volverá a ser el mismo. Nos enfrentamos a nosotros mismos, a una imagen que nos devuelve el espejo, como profundizar en nuestra propia identidad. Podemos ver en esta relación simbiótica la cuestión del paisaje, que ya está completamente transformado, construido, comercializado. La cámara también ha transformado y se ha transformado de analógica a digital. Y en esta transformación la fotografía llega hasta lugares donde no nos podemos imaginar. Esta obra, por ejemplo, es un backlight, ¿no? Es una técnica de montaje que permite la fotografía digital. Y nos imaginamos su versatilidad, su digitalización y su infinita reproducción y su alcance. Por último, elegimos el punctum en la séptima etapa. Me gustaba esta idea de punctum de Ronald Barthes para hablar de la última etapa que le da cierre y apertura a la vez a esta historia de amor. Para este concepto elegí hablarles un poco de mi obra. Señales de humo para otros mundos es un proyecto de señalamiento en el que acciono bengalas de humo en espacios que remiten al vacío, en escenarios de la Patagonia que recorren desde la costa, la estepa y la montaña. Estos escenarios me permiten hablar acerca de los problemas contemporáneos que tenemos en la comunicación en la era de la hiperconectividad. Enviar señales de humo como estrategia y como acción performática, que son prácticas ancestrales en la época del mensaje de texto inmediato y WhatsApp, me parece como interesante poner en crisis ese tipo de comunicación. Entonces, para pensar el futuro, y ahora quiero ponerles algo para terminar, mientras hablo. Ahí va. Lo voy a poner en silencio. Para pensar el futuro y en lo que se viene, imagino a una era atravesada por una visualidad perenne, pero a la vez incierta. ¿Puede el amor durar toda la vida? ¿Cuál es el destino de la fotografía? Cuando todo el tiempo está en movimiento, en reinvención y adaptación a los cambios tecnológicos. ¿Puede la Patagonia dejar de ser fotografiada? Tal vez la fotografía y la Patagonia, como toda pareja, tensionaron sus identidades y ya no son lo que eran, pero como toda historia de amor, son inmunes al olvido y como un mito, pertenecen para siempre.
Ahí estamos. Bueno, muchas gracias, Patricia. Acá viene la parte en que aplaudiría si fuera presencial, pero de modo virtual es como raro. Bien. Sí, gracias por Ahí. compartir. Está buenísimo pensar a partir del arte también estas cuestiones. Sí, y creo que se abren un montón de preguntas y cuestiones que uno puede ir trenzando. Bueno, nosotros ya leímos sus ponencias, digamos, pero puede ir relacionando, así que por ahí está bueno que después recuperemos algunas cuestiones. Eso, buenísimo, para que el link del video así lo tenemos. Ahí compartimos. Bueno, si les parece, seguimos y después charlamos al final de todo. A continuación escucharíamos entonces a Ignacio Dobré y a Ailén Spera con su trabajo No tan distintos, la representación de los eventos volcánicos en documentales patagónicos y películas de ficción mainstream. Bueno. Voy a ir compartiendo. ¿Hay que presentarte vos y arrancar? Y después me presento yo y pasamos a la ponencia. ¿Sí? Bueno, hola, buenas. Bueno, mi nombre es Ailén Spera, soy docente de la carrera de diseño artístico audiovisual de acá de la Universidad de Río Negro, que tiene sede en Bolsón. Y he estudiado cine y audiovisual. Vengo de ese campo. Siempre más vinculado quizás a la ficción, por eso también ha sido como una inserción un tanto extraña estar en este proyecto. Bueno, y mi nombre es Ignacio Dobré, también soy docente de la Universidad Nacional de Río Negro en carreras vinculadas a las artes visuales y al diseño visual, y también tengo trabajo como docente en la Universidad Nacional del Comahue en la carrera de comunicación social. Y lo que les vamos a presentar ahora es un trabajo de un proyecto que está en desarrollo, pero que ha tenido diferentes etapas, diferentes momentos, o sea, ha tenido bastante continuidad, y el trabajo, el aporte que venimos haciendo con Ailén es desde, digamos, el área de los lenguajes audiovisuales o de los discursos audiovisuales. El objetivo de este proyecto de investigación es investigar, preguntarse, poner en valor las distintas formas de percepción y de apropiación del medio ambiente en diferentes grupos de la Patagonia norte andina. En ese marco, perdón, voy a poner el cronómetro así, ya nos comimos un par de minutos, pero para tener registro. En ese marco aparece el concepto de vulnerabilidad de los diferentes grupos sociales frente a una situación crítica vinculada con el medio ambiente. Y esa vulnerabilidad se construye a partir de dos variables. Una tiene que ver con las condiciones materiales de vida, un poco en la línea que planteaba Soledad, ¿no? De esta percepción como natural del paisaje. Y la otra tiene que ver con la percepción de riesgo, ¿sí? Que los diferentes grupos tienen de el lugar que habitan. Entonces, la vulnerabilidad no se define solo por esto que decíamos, las condiciones materiales, es decir, la calidad de las viviendas, las posibilidades de, o los recursos a los que pueden acceder durante una crisis ambiental, sino también en función de la percepción de ese riesgo latente que puede llegar a haber y que le permitiría tomar, por ejemplo, algunas medidas de prevención, de estar preparadas para diferentes situaciones de riesgo. En la Nueva Patagonia, seguramente ustedes saben, forma parte del arco volcánico que es conocido como el Cinturón de Fuego del Pacífico, con numerosos episodios en las últimas décadas, y lo que nosotros reconocemos es que esa condición del
espacio del territorio vinculado a la actividad volcánica ha sido constitutivo y ha configurado el paisaje y continúa haciéndolo, ¿no?, constantemente. Frente a esto, lo que hemos trabajado, sobre todo en articulación con otros compañeros y compañeras que se dedican por ejemplo, a ver cómo incide en la actividad turística, ¿no? Hay un discurso en cierta medida idealizado que intenta omitir o invisibilizar la característica volcánica que tiene el territorio y poner, ¿sí?, o construir una imagen del paisaje que se puede reducir por ejemplo, esa forma de llamar a Bariloche como la Suiza argentina, que fue tan común hace unas décadas atrás. Entonces, en los discursos sociales que tienen mayor circulación, hay esta invisibilización de la tensión que existe entre el paisaje bello y el riesgo que implica vivir en estos espacios. Como algo anecdótico en ese sentido, quienes vivimos en la zona hemos vivido diciéndole al tronador como monte, o hablando de montaña, cuando es un volcán, ¿no? Y te lo mencionan y te sorprende, porque lo tenés totalmente disociada esa idea. Está totalmente naturalizada. Entonces, bueno, en este marco, nuestro objetivo fue analizar la manera en la que los diferentes eventos volcánicos han sido representados en discursos cinematográficos. Para eso trabajamos con un corpus que está compuesto por películas de ficción mainstream y también por documentales de producción regional. Parece bastante heterogéneo la conformación de este grupo, pero en el caso de la ficción entendemos que la ficción trabaja con modelos que permiten digamos, abrir interpretantes en relación a determinadas acciones y acontecimientos, es decir, permiten pensar cuestiones al cómo podría haber sido algo o cómo puede llegar a ser algo. Y en relación a el documental, la mayoría de ellos documentales que trabajan con testimonios de pobladores de la zona que han atravesado situaciones vinculadas a actividad volcánica. Entendemos que esos testimonios que forman parte de las memorias individuales o familiares de esos sujetos, pero que no son construcciones aisladas, sino que, como decía Soledad, están de alguna manera mediadas por la cultura. Nosotros lo llamamos, están condicionadas o están enmarcadas, ¿sí?, en la memoria colectiva, ¿sí?, que es una memoria que se va construyendo a partir de los intercambios y de la puesta en palabra que los diferentes actores o sujetos sociales van desplegando a lo largo del tiempo. Nuestra hipótesis está planteada en el título de la ponencia, es que a pesar de estas diferencias que tienen las películas de ficción mainstream y los documentales regionales en sus condiciones de producción, caracterizan a las crisis volcánicas de una manera más o menos similar. Bien, bueno, en relación a la metodología. Para abordar el cine de ficción mainstream, ¿sí?, que además lo elegimos porque sus condiciones de circulación son altamente privilegiadas y muchas veces nuestra relación con el mundo está más mediada por ese tipo de discursos que por los más cercanos. De hecho, tenemos más acceso al cine mainstream que a los documentales regionales. Probablemente hayamos visto más películas de volcanes de Hollywood que los documentales producidos acá sobre el tema. Bueno, hicimos una gran búsqueda, hicimos listados, buscamos películas que tuviesen, que los volcanes, ¿sí?, fuesen parte importante del conflicto de la trama principal. Hicimos una selección y tanto para los documentales regionales como para las películas de ficción mainstream, analizamos rasgos de la puesta en escena y las características de las instituciones representadas dentro de esos films. Para eso, bueno, dentro de lo que es la puesta en escena, trabajamos sobre las formas que asume la materialidad, o sea, la imagen, el sonido y el montaje. Y a esto también, digamos, como otro elemento narrativo, analizamos focalización
y la construcción del espacio, básicamente que se sostiene en las formas que asume la imagen, el sonido y montaje, ¿no? Y por el otro lado, analizamos varias instituciones, pero en este trabajo en particular le dimos importancia a lo que es la ciencia, el Estado y la sociedad civil. Ciencia y Estado, sobre todo porque son desde los lugares en donde se pueden dar respuestas, se pueden proyectar planes o, bueno, poder cambiar lo que sería la memoria más autorizada, digamos, ¿no? Políticas públicas de prevención. Bien, y a partir de ahí, entonces, en estos discursos, analizar lo que es la percepción de riesgo y la vulnerabilidad de las comunidades implicadas dentro de los films. Dentro de lo que fue cine de mainstream, elegimos las películas que figuran ahí: Krakatoa, Volcano, Dante's Peak, Pompeii, y una película noruega que ingresó después porque la verdad que va a contramano de todo lo que plantean las otras, como casi una excepción en cuanto a percepción de riesgo, que es Volgen. Y de los documentales tomamos 3: El paraíso tembló, Refugiados en su tierra y Volcán. Ese es el corpus. Bien, en relación a la ficción mainstream. Perdón. Bueno, lo primero que destacamos es que todas las películas remiten a lo que es la narración clásica, ¿no? La transparencia enunciativa, que genera un gran refuerzo emocional, en el cual entramos de lleno a la película, o sea, nos metemos en la diégesis, en el mundo posible, y nos vinculamos emocionalmente con esto. Por lo tanto, todo el tiempo, todos los elementos de la puesta en escena van a tratar de sostener este vínculo que es afectivo siempre. La focalización es espectatorial. ¿Esto qué significa? Que siempre sabemos más que los personajes, sobre todo al inicio de la película. Y conocemos antes que ellos el riesgo en el que están inmersos. La focalización espectatorial tiene que ver con que la narración nos da más información siempre de la que tiene él o la protagonista. ¿Y esto qué genera? Todo el tiempo tensión. Todo el tiempo sabemos que les va a pasar algo. Y sobre todo al inicio de todas las películas, esta focalización lo que nos permite es generar una gran disparidad de fuerzas entre la naturaleza y los personajes, o sea, la sociedad. Y todo esto va a estar reforzado desde la puesta en escena con planteos que tienen que ver con ejes verticales y oposiciones o enfrentamientos que son de oposiciones absolutas. No pueden convivir, no puede convivir la sociedad con el riesgo, no puede convivir esa naturaleza con esa sociedad. Y esto está remarcado desde, tenemos por ejemplo los paneos que van todo el tiempo de arriba a abajo, el montaje siempre está, por ejemplo, los montajes paralelos entre lo que sucede abajo de la tierra y lo que sucede arriba, van cambiando de ritmos, o las paletas de color son opuestas, ¿sí? Buscan colores complementarios. Todo el tiempo se plantea, y sobre todo al inicio de la película, esta oposición y esta imposible convivencia entre el desarrollo de la sociedad y la existencia del fenómeno, del volcán en este caso. Bien. Entonces, básicamente eso, todas las secuencias, sea de color, de claves cromáticas, las secuencias de montajes, la cotidianidad siempre es algo que está totalmente ausente, el riesgo está totalmente ausente, la idea de convivir con un volcán, salvo por el paisaje, pero que queda el paisaje siempre en esto que también vemos que sucede como una postal, ¿no? En Dante's Peak, el volcán aparece como una postal turística, como algo que le da el lugar. Hablaban esto de los paisajes arquetípicos, ¿no? Toda esa imagen de ser un lugar bello, de hecho compite por ser uno de los lugares más seguros de esa ciudad, y bueno, y después con la erupción del volcán ya sale de la terna. En cuanto a las instituciones, se repite constantemente que el Estado aparece con estrategias siempre paliativas. Nunca hubo una previsión, nunca hay elementos que, sean el alcalde, sean
no sé, hay a veces monitoreos, ¿sí?, que tienen que ver con que hay una relación entre Estado y ciencia, pero la ciencia siempre queda desoída. El Estado siempre va a priorizar o cuestiones económicas o de imagen antes que de seguridad. Y cuando el evento surge, recién ahí se aplican cuestiones de emergencia y totalmente paliativas. La ciencia queda reducida siempre a un discurso explicativo, ¿no? Y en la mayoría de las películas sin posibilidad de prever, y en las que prevé es desoída, y la sociedad civil siempre se muestra absolutamente desinformada, donde algunos grupos de poder van a privilegiar siempre los intereses económicos a los políticos, aumentando esta desinformación. La aparición de los medios, como es en el caso de Volcano, solo de alguna manera aporta al cambio, aporta a la confusión de la sociedad civil. Aparecen y confunden incluso a nivel de montaje, interviniendo constantemente con múltiples imágenes y múltiples sonidos a la generación del caos y de esta sensación de, bueno, que lo que está sucediendo realmente desborda las posibilidades. En definitiva, todo lo que tiene que ver con la puesta en escena y con la representación de las instituciones, lo que está generando es una gran escisión entre el riesgo y la vida. Como que no puede haber vida en un espacio de riesgo. Y esto, al haber baja o nula percepción de riesgo, aumenta la vulnerabilidad de las comunidades que viven en esos paisajes. ¿Qué? ¿Te parece que saltemos esto porque no nos queda mucho tiempo? Bien, no, bueno. Pasamos paso a documental directamente. Sí, es lo único. Volgen genera una gran diferencia, porque, bueno, lo que surgió es, bueno, pero entonces para el género catástrofe siempre necesitamos esa escisión, digamos. No puede convivir el riesgo con la existencia, digamos, de una sociedad. Bueno, Volgen plantea otra cosa, es una sociedad que está preparada, ¿sí?, que tiene políticas públicas, que hay una ciencia que es escuchada, que está todo monitoreado. Aún así, es una película de catástrofe en donde, digamos, los personajes saben qué hacer a la hora bueno, en este caso es un tsunami, y llevan la atención por otro lado, ¿no? Por cuestiones de pequeños errores humanos. Vamos a documental. Dale. Bueno, bien. Dale, perdón. Bueno, no, en relación a la puesta en escena nomás de los documentales, nos encontramos con El Paraíso Tembló. Está todo, bueno, basado básicamente en testimonios, ¿sí? Se va como hilando, trenzando, ¿no?, los distintos discursos de personas que vieron ese evento. Aún así, desde la puesta en escena son todos planos fijos de personas aisladas, lo que va también construyendo esta sensación de aislamiento, de que no hay comunidad, de que quedaron todos separados. No hay un después, no hay más que una memoria personal, no hay una reflexión como comunidad sobre el evento. En el caso de Prisioneros de la Tierra, sucede algo distinto porque el conflicto parte desde el presente, desde lo que quedó, desde lo que nos pasó después del evento y cómo quedamos soles en este paisaje, y la puesta en escena genera básicamente dos grandes unidades de sentido, en donde en los interiores estos personajes, estos cuerpos quedan totalmente fragmentados y donde hay toda una cuestión mucho más intimista, y en las afueras los personajes quedan integrados pero perdidos en esos paisajes ausentes. En Volcán es todo mucho más dinámico, que tiene que ver con la cuestión proactiva del discurso, ¿no? Bien, supongo que ese sonido es el de la alarma para que vayamos finalizando. Solo para resumir tan cerca del final, en los documentales Estado y Ciencia generalmente aparecen de manera ausente o con una mínima participación, y la sociedad civil también, al igual que en la ficción mainstream, tiende a aparecer como aislada, como desinformada y expuesta de manera individual ante ese riesgo que acontece vinculado a la actividad volcánica. Entonces se replica tanto en las películas de ficción como en las películas documentales esta caracterización del paisaje y
de ese territorio conformado por presencia volcánica o a partir de la actividad volcánica, las personas están aisladas, desinformadas, y ese lugar, ese territorio, de alguna manera es imprevisible. No se puede hacer nada para tratar de anticipar posibles situaciones. Entonces, la conclusión es que en los discursos audiovisuales, tanto en los documentales como en las películas de ficción mainstream, un poco con excepción de Volken y también en algún aspecto con Refugiados en su tierra, hay una baja percepción de riesgo y, por tanto, una gran vulnerabilidad de las comunidades. Y con eso me parece. Sí. No, bueno, y esto un poco también es lo que se encontró en todos los testimonios y las entrevistas que hizo el resto del equipo en cuanto a su percepción del entorno. Siempre los eventos se ven como algo que aparece como algo sorpresivo, que no es explicable, que no había antecedentes. Vamos, que la percepción de riesgo que aparecen en los films se condice con la percepción de riesgo que tiene la gente en la zona. Bueno, gracias. Muchas gracias. Buenísimo, ¿no? Bueno, si quieren ir sumando preguntas ahí en el chat, y si no, las recuperamos después sobre el final. Si les parece. Sí. ¿Puedo hacer un comentario cortito? Que desde la geografía humana está estudiado, ¿no? De que las comunidades tendemos a minimizar los riesgos ambientales. Por eso vivimos en zonas inundables, en zonas sísmicas, en zonas con volcanes activos, en zonas donde hay sequía. Tenemos como una predisposición a minimizar los riesgos. Nosotros ahora, hace poquito postulamos un proyecto de extensión también para evaluar la percepción de los riesgos acá en Ushuaia, que vivimos en zona sísmica, justamente para ver qué pasa con cómo la población local registra, percibe esto, y si sabe, ¿no? que vivimos en zona sísmica, porque hay como un desconocimiento importante. Sí, a lo que apunta también el proyecto es que, además del desconocimiento de la sociedad civil, tampoco hay políticas que visibilicen esos riesgos. Es más, de hecho, las políticas en general tienden a invisibilizarlas, ¿no? Sobre todo cuando una zona es muy turística. Digo, a mí me sorprendió saber que era un volcán el Tronador, la verdad. Y está en todos los folletos también de esa manera señalado. Sí, es interesante también para pensar cómo la operatoria, ¿no? de estas imágenes arquetípicas o modélicas, digamos, de distintas vertientes, cómo conducen a ocultar o a minimizar determinadas situaciones. Y una cuestión como teórico-metodológica que nosotros tuvimos en cuenta en el momento de hacer el trabajo y arrancar con esto, es que nosotros analizamos discursos en producción, ¿sí? Entonces, después hay que ver cómo esos discursos son recibidos y cuáles son las interpretaciones de las películas. Eso nosotros lo tenemos claro, porque no planteamos una relación mecánica, digamos, porque las películas dicen eso, la gente interpreta lo interpreta en esa línea. Más allá de eso, nos parecía que era importante poder tomarlo como punto de partida para ver cómo están siendo representados y después pasar a una instancia de recepción que están desarrollando otras compañeras vinculados a entrevistas en profundidad con pobladores antiguos de la zona que hayan vivido en los 60 y puedan dar cuenta de lo que sucedió en aquella oportunidad y demás. Bueno, gracias Ailén y Ignacio. Si les parece, continuamos con Sebastián y después vemos el video de Mariana para cerrar ya la mesa y entramos en la discusión, el intercambio por ahí es la parte más rica, digamos. Bueno, Sebastián Preit entonces nos va a presentar la ponencia de las artes expandidas y su relación con el público, el espacio y la generación de contenido transdisciplinar. Bueno, ¿cómo andan? Es mi primer ponencia y la verdad que es muy difícil a veces encontrarle el título
a algo sobre lo que uno está laburando. Yo en parte me considero un infiltrado dentro de este mundo académico, generador de contenido científico, porque yo soy compositor, pianista, compositor. Estoy terminando mi maestría en lo que sería Bellas Artes en la Universidad de Gotemburgo, y estoy empezando un doctorado en la Universidad de Río Negro en Ciencias Sociales. Es como que ahí me empiezo a acercar a ustedes, básicamente. Entonces, es muy difícil, siendo mi primera ponencia, saber más o menos cómo titular algo sobre lo que uno está laburando. Entonces, lo que a mí me parece, en función de lo que estuve escuchando, es que el título, bárbaro, lo dejamos ahí. Yo lo que voy a hacer es contarles un poco sobre lo que estoy haciendo, para ver si a alguien le despierta alguna pregunta, lo que sea, y también me gustaría poder compartirles el material sobre el que estoy trabajando. No ahora porque audio y video en Zoom es medio complicado, pero les puedo dejar el link, y si alguno lo quiere mirar y escuchar, bienvenido sea. Bueno, el tema de la maestría es lo primero que me surge a mí, es dentro del estudio de las violencias, dentro de las representaciones, dentro del arte contemporáneo y específicamente a través del arte sonoro. ¿Cómo puedo hacer yo, esta es mi pregunta, ¿no? ¿Cómo puedo hacer yo para informar sobre la conquista del desierto o el genocidio de los pueblos originarios a alguien no que no es de Argentina, sino que está en la otra punta del planeta? Porque tal vez uno hablando con un vecino sudamericano o latinoamericano puede llegar a otro tipo de más fácil transmisión, pero bueno, me tocó la otra punta del planeta. Entonces se me han ido generando un montón de cuestiones sobre cómo informar, cómo proveer un contexto dentro de una obra de arte sonoro, que es lo que estoy trabajando básicamente, para que se entiendan varias cosas a la vez, como por ejemplo proveer, yo monto una instalación sonora, ¿no? El caso concreto, Bauhaus Berlín, ¿no? Monto una instalación sonora en el parque de la Bauhaus. Con el curador estábamos, ¿cómo proveemos contexto? ¿Cómo informamos a la gente que lo que van a estar escuchando no está creado por ninguno de nosotros, sino que son grabaciones de campo hechas por antropólogos hace 100 años, o algunos etnomusicólogos, que es un término que a mí mucho no me gusta, en la década del 60 o 70. Entonces ahí empiezan a surgir cuestiones, sumado a la era COVID, que no se podía tocar nada, entonces, bueno, fue todo un despiole de preguntas, porque yo lo voy planteando así, seguro que se va a ir armando en el camino. La idea mía siempre fue que esta obra funcione como de forma divulgativa, poder divulgar información, generar conocimiento, y a su vez, como yo soy compositor, esta vez yo no quería componer nada, porque la música ya estaba hecha. Yo no quería tener nada que ver, entonces también cambié mi posición y me ubiqué como dentro de lo que es el rol de una mezcla entre curador y montajista, ¿no? Estoy ahí como, puse mi foco desde ahí como para decir cómo divulgo, cómo genero información, y esto que a veces en las ciencias sociales lo plantean los hindúes, cómo hacer para que el subalterno tome la palabra, que muchas veces lo que terminan diciendo es, ok, en realidad el académico termina
tomando la palabra por el subalterno, y yo dije, ¿cómo puedo hacer? No sé si lo logré, ni idea, pero la intención fue no tomar yo la palabra, sino construir un espacio donde esté el subalterno. Está bien, no estaba vivo ahí, estaba registrado, es muy difícil conseguir registro sonoro sin ir a hacer el trabajo de campo de registro, tener acceso, puede llegar a llevar un par de años por lo menos conseguir el registro. Entonces yo estaba viviendo en Europa y lo mejor que pude hacer fue Google. Preguntar en Instituto de Musicología en Argentina, que tenían menos que Google, para ser sincero, bastante poca información. Entonces, bueno, a través de contactos, colegas, amigos, empecé a recopilar, y eso fue el material con el que yo pude más o menos armar esto. Entonces, si vuelvo un poco también al tema que yo planteo, ¿no? Las artes expandidas, el público, el espacio. Como para hacerlo breve, el tema de las artes expandidas, para mí simplemente es dejemos de pensar en el formato Bellas Artes del siglo XIX. Basta. No sirve, es más bien algo que le ha servido al capitalismo. Podemos tranquilamente trabajar todos juntos, incluso podemos dejar de decirle artes, pero en caso tal, por lo menos podemos hablar de artes que ya están en contacto entre sí y que no necesariamente son cajitas con las que yo tomo una cajita y otra cajita. Yo creo que ya es hora de empezar a amigarnos entre nosotros, ¿no? Y eso también genera una pregunta sobre qué tipo de público y qué tipo de espacio puedo yo llegar a querer más que a tener. Por ejemplo, lo mismo, pensando en esto, en un espacio como el que me tocó de Bauhaus, me dijeron, ¿querés adentro o querés afuera? Afuera, le dije, sin dudarlo. Llename el bosque de parlantes y ya está, que se escuche, no solo en el festival, sino que se escuche durante X cantidad de días seguidos en toda la ciudad. ¿Qué más quiero yo? Si es divulgación. ¿Qué más quiero? Que esté en los pueblos originarios de la Patagonia cantando en el bosque de la Bauhaus. Ya está. Gol. Después vino el tema de la información y qué sé yo. Pero me parece también que empezar a pensar en que el público no es únicamente aquel individuo que paga la entrada para ver o escuchar, sino que uno puede llegar a proponer otro tipo de contenido, no es otro tipo de público, sino que es proponer el contenido de otra forma, como para que el público sea otro también, ¿no? Convertir al ciudadano que está yendo de su casa a algún lado, convertirlo en público por un momento de algo. Y eso también nos lleva a pensar el espacio y a repensar el espacio. Cómo contemplar el espacio y lo público, ¿no? Porque en el espacio privado a veces es más difícil, pero en el espacio público se supone que es nuestro, de todos, entonces, de todes. Se supone que uno podría disponer del espacio público. No sé si, porque me fui para todos lados, es mi primera vez. Y así como conteniendo el título que intenté poner, yo creo que recién ahí es donde uno puede lograr la transdisciplina, si incluyendo, por ejemplo, en el caso, en mi deseo, es poder incluir el trabajo de antropólogos, poder incluir el trabajo de historiadores, al proveerle un texto a este público que no sabe que es público o que no está del todo consciente que está haciendo la audiencia de una obra,
es cómo proponerle y cómo ofrecerle. Entonces, bueno, yo después les voy a compartir este link para que lo vean. Hay un linkcito para poder entrar a lo que es el texto curatorial o guión vivo que le llamamos, porque cada vez que tenemos tiempo le agregamos alguna cosita más y lo vamos engordando, cosa de que siempre haya alguna otra forma de seguir proveyendo información. A ver si se me ocurre algo más para contarles, pero creo que es eso, el público, el espacio, tal vez algo como una breve mención sobre lo que es la imagen, ¿no? Desde mi perspectiva. Tal vez lo están escuchando, tal vez no, pero acá al lado hay una banda ensayando. Si ustedes lo llegaran a escuchar, seguro que se imaginan algo. Entonces, las imágenes no son solamente lo que entra por el ojo, sino que esto también, a veces uno le da menos bola, pero es una puerta de imágenes. Yo creo que es algo para contemplar la imagen sonora, al menos en mi campo se estudia mucho, pero también comprendo que a veces es más difícil acceder a la información sobre cómo analizar las imágenes sonoras, que requiere una formación previa y demás, pero eso, me gusta como dejar ahí esto por si a alguien le interesa seguir investigando por ahí. Y no sé, creo que no tengo más nada, Julio. Bueno, muchas gracias, Sebastián. Después algunas cuestiones vamos a recuperar seguramente. ¿Podés pasar el enlace, digamos, de trabajo después si queda ya ahí compartido? Y gracias. Acá lo pego. Buenísimo. Buenísimo. Bueno, si les parece, entonces pasamos a la intervención de Mariana Minervini, que es el uso de imágenes en los museos, entre lo prohibido y la selfie. Dura 15 minutos, así que la comparto y después sí hacemos un breve intercambio como para ya finalizar la mesa. Bien, ustedes me dirán si se comparte bien. Ahí se está compartiendo pantalla, ¿no? ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Listo. Ok, ahí va. A quien no escuchamos es a Mariana. ¿No se escucha? Sí, ¿vos de dónde la estás compartiendo, Julio? En un video. Es un video reproducido de la pantalla. No, porque lo que tiene Meet es para escuchar el audio tenés que compartir una pestaña de Chrome. Si no, no escuchas el audio. ¿Lo tenés cargado en un Drive? A ver si está cargado en el Drive, si lo deja compartir el Drive. Porque Zoom sí te permite compartir audio de cualquier instancia o de cualquier interfaz, pero Meet, hasta donde yo sé, si alguien tiene alguna otra información, solo te permite compartir audio desde una pestaña de Chrome. A ver, ahí me parece que sí. Un segundo que pongo. Fíjate, abajo a la izquierda tenés un cuadro que tenés que tildar cuando vas a compartir. Abajo a la izquierda de acá del Zoom. Cuando vos pones la opción presentar y pones una pestaña, fíjate que abajo dijo hice para mejor video y animación. Ahí está. Perfecto. Y abajo, cuando la elegís, está. Perfecto. Bien. Perdón, me remetí, pero. No, gracias, porque no sabía. No, gracias. No lo habíamos tenido en cuenta eso. Ahí me dicen si. Ahí sí se ve. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Mariana Minervini. Vengo a compartirles unas reflexiones sobre la ponencia que armé para esta mesa. Lamento no poder estar ahí de manera sincrónica, pero aunque sea mando este breve video,
para compartirles unas reflexiones sobre el uso de imágenes en los museos, entre lo prohibido y la selfie. Yo soy docente de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de Córdoba. He trabajado en museos, trabajo en la administración de parques nacionales, investigo sobre museos y participo en esta mesa especialmente porque formo parte del equipo de investigación Lo que no silencian las imágenes: identidades, hegemonía y otredad indígena en producciones narrativas y visuales en Tierra del Fuego, del Instituto de Cultura, Estado y Sociedad de esa universidad. Así que estoy muy contenta de poder compartirles algunas reflexiones sobre el uso de las imágenes en los museos, pensándolos como espacios de comunicación. Preparé una breve presentación que ahora les voy a compartir. Y comenzamos con estas reflexiones sobre el uso de imágenes en los museos, como les comentaba. Siempre que pienso en los museos como espacios de comunicación, y además quería hacer como un breve recorrido de cómo se fue incorporando la utilización de la fotografía en estas instituciones patrimoniales, para luego también ver cómo se pasó de una utilización de la fotografía como un elemento de archivo, como un elemento de conservación del patrimonio, o de una historia, o de un discurso que el museo quería transmitir, a un uso expositivo, ¿no? Que con el avance de las tecnologías de la información y la comunicación también generaron un nuevo escenario en la utilización de fotografías y de imágenes. Pero primero comentarles mi posicionamiento en relación a lo que son los museos y la comunicación, que no es algo reciente, fue recién con la nueva museología donde se empezó a pensar esta relación y esta vinculación del museo más con la sociedad, no pensando al museo como el templo del saber, el templo de las musas, sino como un espacio de diálogo y debate, donde la comunicación y las exposiciones de los museos no son direccionales, sino que es algo en lo que se promueve el diálogo, el debate, la co-creación y la participación. Ese es el posicionamiento actual, o desde donde yo me paro a ver a los museos, a la utilización de fotografías, de imágenes en la actualidad. Pero sabemos que eso no fue así en su historia. Fue con la nueva museología, sobre todo desde Latinoamérica y en 1972, cuando surgió la Mesa de Santiago, donde se empezó a tener en cuenta que era necesario comunicar ideas, experiencias y dialogar entre el museo y la sociedad. Ese es uno de los conceptos más importantes. Entonces hay una compleja relación entre el museo y la comunicación. Nos podemos pensar al museo como un espacio de conocimientos múltiples. Es un territorio de disputas, de discursos, de narrativas, que actualmente debaten entre lo interactivo, lo contemplativo, lo pasivo, lo activo, lo virtual en esta situación de pandemia que nos atraviesa y que transforma los modos de comunicar. Esa es una realidad en la que están inmersos los museos, y sobre todo este museo contemporáneo, que justamente es la autora Hernández española, quien habla del museo como un espacio de comunicación, que intenta dialogar, poner también en tensión ciertos conceptos simbólicos cargados de significado cultural y científico. El museo lo tenemos que pensar como un proceso de comunicación y una forma de lenguaje significante, ¿no es cierto? No podemos pensarlo como de una manera direccional. Por eso a la hora de centrarnos en el uso de la fotografía en las exposiciones, principalmente, podemos recuperar un poco la historia de cómo se fue utilizando, ¿no es cierto?, en este espacio, en este tiempo, en este espacio-tiempo de los museos. Primero, los museos justamente la utilizaron a la fotografía como una herramienta, como un elemento para archivar,
para resguardar, para conservar información histórica, pero no se la utilizaba como un elemento en sí mismo de las exposiciones, ¿no es cierto? Como un medio de comunicación. Por eso se la puede hablar también como de un uso más bien documental. Acá vemos imágenes justamente de la importancia de resguardar a través de distintas técnicas de conservación las fotografías antiguas, del pasado, catalogando las fotografías, que esas son un uso histórico. El Museo Stadel de Frankfurt de Alemania fue el primer museo que realmente tomó a la fotografía como un medio de comunicación, recién en 1845. Ahí se hizo una muestra fotográfica específicamente, ¿no? Y así fue incorporándose paulatinamente como un elemento de comunicación, ya no como un recurso o una herramienta de registro, sino como un medio de comunicación en sí mismo para las exposiciones y las muestras. Pero vemos cómo las fotografías entonces no se tomaban como en serio. Era como un medio marginado. Pero posteriormente y paulatinamente fue tomando mucha preponderancia, sobre todo con la fotografía etnográfica, con la mirada de la antropología visual, que es la que más cobró relevancia y que según Dubois nos dice que la fotografía no es solo una imagen, ¿no?, sino que es también un verdadero acto icónico que no se puede concebir fuera de sus circunstancias, que incluye un acto de recepción y también de contemplación. Entonces, a la hora de analizar la fotografía en los museos, es necesario tener en cuenta las convenciones estéticas de una época, la escuela fotográfica con la que se relaciona en cada exposición utilizada, como así también los tratamientos técnicos y creativos de cada obra visual y cómo estos se exponen en el espacio, en ese espacio de comunicación que es el museo. En estos espacios de comunicación, podemos decir, como plantean diversos autores, una de ellas es Massey, la autora Massey, que nos habla de este espacio, que no es solo el lugar físico, sino también son ideas simbólicas, espacios virtuales o espacios retóricos que se construyen, que generan discursos, que generan narrativas. Y bueno, acá vemos algunas imágenes de lo que es la tendencia actual del uso de la fotografía y en los museos a través de exposiciones virtuales justamente, digitales, porque la virtualidad es aquello que nosotros nos imaginamos en nuestro cerebro, en nuestro pensamiento, ¿no? Es la imagen que tenemos reflejada de esa exposición. La exposición en sí es digital, a través de un sistema digital podemos dar a conocer una muestra que llamamos virtual, porque se expone a través de las redes y de internet. Entonces el museo es este espacio de ideas simbólicas, virtuales, pero también físicas. O sea, el museo de manera tradicional ha sido realmente físico. Uno está en la exposición y tiene un diálogo con el guía que está ahí, que nos está contando algo y que nos hace ver esas fotografías, esas imágenes de cierta manera, o nos deja ver lo que está oculto, o lo que no se muestra, o lo que se sacó de lado, porque siempre en las exposiciones no están todos los elementos de incluso una colección, se muestran ciertas piezas, y esas ciertas piezas o ciertas fotografías. Entonces, eso que se muestra o eso que se deja de mostrar también nos cuentan cosas. Ese espacio de comunicación en el museo es producto de muchas interrelaciones, se construye a través de interacciones. Y hay muchas voces también ahí hablándonos y contándonos. Y no lo tenemos que pensar a las exposiciones como algo cerrado, sobre todo en estos tiempos de movilidad, donde el celular ocupa dos usos dentro del museo.
para sacar fotografías, los visitantes, las visitantes sacan fotografías dentro de los museos, y también nos permiten producir fotografías propias para las exposiciones. En este tiempo de alcance de la tecnología, del alcance de la tecnología en la mano de todas las personas, este registro fotográfico cobra una mayor relevancia. Estamos ante una sociedad de la cuarta pantalla, una sociedad en movilidad, donde tiene al alcance de la mano la posibilidad de sacar fotografías en todo momento. Y las imágenes forman parte de lo cotidiano, de nuestra vida cotidiana. Y de eso un poco quería comentarles brevemente algunos ejemplos de cómo podemos generar narrativas en el museo a partir de las imágenes que buscan una co-creación, porque las personas y las visitantes, los visitantes ya no quieren ser agentes externos a los museos, ni que las experiencias sean creadas para ellos o ellas, sino que quieren ser parte de esa creación, de generar significados y conocimientos, y ser parte de la creación de esas fotografías y de esas imágenes que se comparten en los museos. Una de las grandes experiencias de colaboración y co-creación, donde acá podemos ver muchas de las fotografías, es el Museo de las Personas en Brasil. En este caso, cada persona es una pieza del museo, un patrimonio de la humanidad. Lo que se preservan acá son las historias de las personas, y cualquier persona es la colección. A través de sus historias de vidas, de sus fotografías, de su vida privada, es que se crean las colecciones y las historias que cuenta en este museo, que es totalmente virtual, digital. No tiene una sede física. Las invito y los invito a que luego naveguen por este espacio. Y otro gran ejemplo es el Museo Trigay en México, que lamentablemente con la pandemia cerró sus puertas, pero este es realmente un museo que cobra vida con la fotografía y con el uso del celular, porque uno se para frente a esas grandes fotografías y con el uso del celular pasan cosas, empieza una interacción con ese espacio en 3D. Entonces, este es un museo pensado realmente donde la experiencia y la conexión con esa exposición y con esa inmersión en esos espacios que son generalmente naturales, o esta sensación de ser comido por un tiburón, pasa por el uso del celular. Son experiencias muy interesantes para ver esta conjugación del uso de la imagen, la fotografía y la tecnología en la actualidad, y cómo generan otra dimensión del uso de la imagen, ¿no es cierto? Pero bueno, para ir terminando, este es un tema apasionante, el de los museos, las imágenes. Creo que bueno, que con la incorporación paulatina de la fotografía, de las imágenes, se puede afirmar que pasó de ser un medio marginado a ser uno de los elementos fundamentales de la actividad expositiva de los museos. Esta paulatina entrada de la fotografía a las instituciones patrimoniales es fruto de justamente la automatización de la fotografía, donde se mantienen las funciones permanentes de reportaje, documentación y archivo, que proporciona la fotografía al museo, también de difusión, pero que permiten comenzar a utilizar la fotografía de manera más artística, más creativa. Entonces la fotografía la podemos entender más también como un mensaje, ¿no? Sobre un soporte, como un documento, también como una obra de arte, y se constituye en sí mismo como un patrimonio, como algo a ser valorado. Y por eso también quería terminar con esta obra, que es del fotógrafo, periodista y bordador Sebastián Acher y la artista visual Mariana Corral, que intervinieron en la fotografía de los Bianco y sus familias que vivieron hasta su muerte como pioneros del Museo de Ciencias Naturales de La Plata. Este fotógrafo primero pintó las fotografías de estos mapuches rescatadas del Museo de Ciencias Naturales de La Plata, después bordó con hilos de colores esas imágenes, y por último generó toda una muestra y una performance que se hizo itinerante,
Entonces vemos cómo la fotografía tiene mucho para contar y cómo la exposición le dio otro sentido y el bordado y la pintura nos empezó a contar de otras cosas invisibilizadas. Entonces desde ese espacio quería dejarles brevemente mi intervención. Voy a dejar de compartir pantalla. Quería compartirles estas reflexiones sobre la fotografía, el uso de la imagen, tanto en el pasado como en la actualidad, con el uso de las tecnologías y la posibilidad de tener la captura de las imágenes al alcance de la mano. Bueno, no voy a poder estar en el espacio de intercambio, pero si surgen dudas, preguntas, pueden escribir a mi mail y bueno, muchas gracias por este espacio y darme esta posibilidad de mandar el video. Un abrazo a todos, a todas. Hasta luego. Bueno, ahí paso el mail de Mariana, si alguien tiene alguna consulta en particular. Bien. Bueno, ahora sí estamos ya con todas las exposiciones planteadas. Gracias a todos por el tiempo, por la claridad. Si les parece, no sé si quedan preguntas, cuestiones para... yo anoté varias cuestiones, puedo recapitular, pero cosas que hayan quedado por ahí en el tintero a lo largo de las distintas exposiciones, que las quieran plantear y empezamos a charlar. Nos quedan unos minutitos que podemos aprovechar. A mí me pareció, en principio también, para retomar y agradecerles a todos también. Con Julio venimos leyendo hace más de un año, con Julio y otros integrantes de este proyecto de investigación en el que trabaja Mariana también, que presentaba al principio de su ponencia. Venimos leyendo un montón de textos en relación con la imagen y como que esta mesa a esta altura del año, con todos ustedes, nos permite, no sé, como darle un corolario o una suerte de cierre, más allá de que las lecturas van a continuar, pero que resulta muy enriquecedor, así que no quería como dejar de agradecerles, porque bueno, me parece que todos nos quedamos como, por lo menos yo me quedo como resonando en la idea de pensar en corrernos de los modos de mirar habituales, ¿no? Como en pensar en los regímenes de visibilidad que siempre van a implicar cierta invisibilización. Y me quedaba un poco con esta imagen un poco poética que retoma ahora Mariana en el final de su ponencia, y pensaba como que, quizá una cosa medio poética que nada que ver, pero que se me ocurrió ahora, pero como pensar en que son hilos muy delgados y vulnerables los que sostienen esas historias invisibilizadas, y en la importancia entonces precisamente de como que en todas las ponencias veo que resuena un poco el corrernos de cierta mirada hegemónica que se impone sobre algo y que entonces se invisibiliza otra cosa que tal vez justamente tiene que ver con vulnerabilidades de determinadas poblaciones, y con algunas vidas que justamente se encuentran en estados de mayor vulnerabilidad. Entonces como que eso es lo que me queda ahí resonando un poco de los distintos trabajos que fueron compartiendo, así que muchas gracias. Sí, comparto completamente con María. Me parece que reverbera, digamos, en todas las exposiciones esta cuestión, primero el planteo, hay varias preguntas que reaparecen a pesar de la diferencia por ahí de los enfoques y de las propuestas. En esta propuesta nuestra, digamos, de pensar la imagen en la relación con el poder, digamos, y con los estudios sociales, primero aparece este planteo de la imagen, polisémico de la imagen, que también implica cuestiones políticas relevantes, y el modo, digamos, en que se entrelaza, se entrama la cuestión de la pregunta por las imágenes con las memorias colectivas, con los procesos de identificación colectivos, con digamos, cuestiones que hacen a la construcción de lo social. Entonces ahí, ¿cómo no plantear la pregunta sobre la relación entre los estudios sociales, digo, desde las distintas disciplinas, y la potencia interventiva de las imágenes? Y esto que señalaba María me parece que también aparece
una pregunta, o yo encontraba, digamos, me resonaba una pregunta a lo largo de cada una de las exposiciones de ustedes, acerca de, frente a las construcciones de hegemonía, digamos, desde las cuales se atan significados sobre las imágenes, se ata un modo de percibir el paisaje, un arquetipo, como planteaba Soledad en su posición, o un modo de territorialización, como aparece en la presentación de Patricia o también de Sebastián, digamos, o un modo de ocultar o no considerar determinadas situaciones, como aparece en el caso de Ignacio y de Ailem. Digo, cómo frente a estas construcciones hegemónicas de las cuales se atan determinados o se abrochan determinados significados que buscan unicidad en una imagen, unicidad significativa en una imagen, cómo aparece permanentemente la pregunta, bueno, las imágenes nos pueden decir otras cosas, incluso esas que son totalmente hegemónicas, pueden ser territorio de desterritorialización, digamos. Y aparece esa pregunta, bueno, ¿qué estrategias vamos a usar desde nuestro lugar como, a nuestro lugar, pongan el nombre que deseen ese lugar, digamos, pero qué estrategias de ir contra esos procesos de invisibilización, qué estrategias contrahegemónicas, qué estrategias desterritorializantes y reterritorializantes, como aparecen también en un par de propuestas, podemos pergeniar para, digamos, ser perceptivos críticamente de esas otras cosas que están diciendo las imágenes. Digamos, esas otras cosas que están atadas a situaciones materiales de, como decía María, poblaciones con determinadas cuestiones de vulnerabilidad que esas imágenes hegemónicas contribuyen a ocultar. Entonces me parece que aparece esa pregunta por qué estrategias tomamos, y me parece que es una pregunta claramente política, y cómo no atarla, digamos, a la pregunta sobre la imagen. Entonces, celebro, digamos, el encuentro y en este sentido los aportes que nos permiten de distintas intervenciones a seguir pensando. Digo, me pareció muy piola y quería agradecérselo enormemente. Ahí Ignacio había levantado la mano. Sí, no creo que diga algo muy diferente a lo que plantearon Julio y María. Lo que me ha resultado interesante de la mesa es, digamos, cómo desde distintos lugares una construcción de conocimiento crítico respecto a la producción y a la circulación de las imágenes puede contribuir, ¿no?, a su desnaturalización. Y cuando, por ejemplo, Sebastián arrancaba su exposición y planteaba, bueno, es mi primera vez y esto, pero me resultó muy interesante poder pensar desde ese lugar y desde el lugar del arte, al igual que lo que planteó Patricia, porque también ahí hay construcción de conocimiento crítico en relación a las imágenes, digamos, y yo no ubicaría a la ciencia en un lugar, a la ciencia social crítica, en un lugar muy distinto, ¿no? En la posibilidad de imaginar y de pensar, digamos, estrategias de esto, de desnaturalización, de ruptura de los mitos, de ruptura de los arquetipos, y ahí entra el campo político que vos me parece que planteabas ahí, Julio, en relación, bueno, ¿qué hacemos con eso también, no? Digamos, porque la crítica como per se es un momento necesario, ¿no? Pero que después se traduce en otras acciones. Sí, es solo un paso, digamos. Es un primer paso. Es un momento sumamente necesario, digamos, que me parece que tiene que estar escindido de su aplicabilidad, es decir, no pensar la crítica para ver cómo la voy a usar, porque ahí me parece que entramos en otro territorio, pero en un momento vamos a llegar a eso. Y me parece que en ese plano el conocimiento construido a partir de las prácticas artísticas es sumamente interesante, y creo que las ciencias sociales tenemos mucho para aprender desde ese lugar. Entonces me parecieron muy interesantes, todas las exposiciones me parecieron interesantes, ¿sí? pero me parece saludo que el pensamiento que venga de otro lugar esté incorporado y nos aporte tanto. Yo pensaba recién que
como que la buena noticia en este marco es que justamente estas imágenes se construyen, ¿no? Y así como se construyen, se destruyen y se recrean, y por lo menos desde el ámbito del turismo, nosotros tenemos muy en claro que la atractividad es algo, eso, socialmente construido. La ciencia y el arte son grandes formadores de atractividad y de creadores de imágenes y de destinos y de atractivos. Y me parece que en esta mesa se vio eso, ¿no? Cómo a través de eso, desde la ciencia y el arte, se pueden repensar algunas cosas que parecieran que están dadas y sin embargo están completamente construidas. Y por más que sean hegemónicas, se pueden destruir y reconstruir, ¿no? Entonces, creo que está bueno reconocer eso, de que esto se construye. Perdón, retomo un poco cuando Sebastián planteó al principio decir, bueno, ¿cómo contar el genocidio de los pueblos originarios en la Patagonia del otro lado del mundo? Y lo planteaba como una dificultad, ¿no? Y mientras iba desarrollando yo pensaba, bueno, pero ¿cuánto más difícil es plantearlo acá, no? ¿Sí? Cuando en muchos espacios es un genocidio negado, ¿no? Entonces, ¿y cómo hacer para deconstruir todas esas significaciones que históricamente se han ido acumulando en torno a llamarlo una conquista, ¿no? Y no un genocidio? Entonces decía, escucha, yo creo que sería más difícil hacer eso acá, digamos, sobre todo pensando no en las personas que podrían o que están de acuerdo en llamarlo genocidio, sino en la cantidad, en la multiplicidad de personas que lo niegan, ¿no? Y bueno, nada, me generó como esas preguntas lo que planteaba Sebastián. Obviamente, sí, hacerlo en el espacio de la Bauhaus tiene también sus complicaciones, ¿no? Y por lo que contaba Sebastián, son muchas, ¿no? Pero bueno, hacerlo acá hubiese sido también todo un desafío, ¿no? En otra línea, ¿no? Con otras características, pero un gran desafío. Así que le esperamos, Sebastián, a Silencio Negro en algún momento. Mirá, tuve más suerte que me den bola allá o que me den bola acá. Todavía sigo preguntando si alguien me invita a poner los parlantes y darle play. De momento no he tenido la suerte. Es decir, que las instituciones están incluso, digo, a nivel institucional es más difícil hablar de eso acá también, como estabas diciendo vos, ¿no? Yo quería, si es posible, hacerle una pregunta a Sebastián, que traté de mirar rápidamente, sin escuchar el video. Me impactó la imagen de tanta oscuridad y el texto que acompaña el link de Vimeo. Lo que te quería preguntar es porque ahí lo que plantea es que vos tomaste a partir de registros de sonoros, que entiendo que los has tomado a partir de museos, registros sonoros de los pueblos originarios, que supongo yo estarían grabados en formato cassette. ¿Vos cómo hiciste esa? La mayoría estaban grabados en cilindro de cera. No tengo ni idea. Están en el Instituto Iberoamericano de Berlín, recontra privado, me lo pasaron así, como no digas nada, y mentira que no digas nada. ¿Y vos eso lo digitalizaste? Me lo pasaron digitalizado y yo lo tuve que limpiar bastante porque si no es como un tremendo. Claro. Y después otras cosas, todo lo que es Selkenham, conseguí los registros de Anne Chapman, que están súper bien grabados, pero bueno, yo no concuerdo con su mirada de los pueblos extintos. Sin embargo, está en una calidad buenísima y me vino muy bien el material. Está bien, pero estos últimos, digamos, también estaban en formato cinta y vos los pasaste digital. No, los de Anne Chapman, no sé bien en qué grabó ella, pero ya era un aparato de HD, ya era de alta resolución. Bien. Sí, hay que verlo, está bueno, yo me dejé el link ahí, me parece que claro, lo es una buena experiencia. No avisé es que en realidad esto surgió como una idea de hacerlo en un cuarto oscuro,
como siempre está el prejuicio dando vuelta, ¿no? Entonces, en esto, si les apago las luces, no le pongo ni una sola imagen y simplemente ingresa por el segundo ojo, que para mí es la oreja, tal vez uno, viste, genera otro tipo de imagen, pensando en esto, ¿no? Y bueno, lo que yo no les dije es que ese video no tiene nada que ver con la Bauhaus, sino que eso está grabado en la antigua cisterna de Gotemburgo, y las luces las dejaron un poquito, prendieron un poquito porque hacían como 5 grados y la humedad es tremenda, entonces para prevenir accidentes y porque la gente tiene que moverse para no congelarse, por eso se ve así, pero bueno, la idea era cuarto oscuro y fue lo más cercano que se logró. Y el lugar tiene una reverberación de 20 segundos, no es que yo interferí sobre el audio para que quede así, sino que es las mismas paredes de piedra que hicieron eso. Bien. Buenísimo. Bien, otra cuestión que yo pensaba también a partir de, digamos, frente a las construcciones hegemónicas de imagen, digo, y en el planteo también a partir de lo último que señalaba Sebastián con la función del curador, o tu función, digamos. Siempre que está esta línea, como estar alerta también de este riesgo de que desde los estudios sociales tengamos como prácticas, si se quiere, paternalistas, o de intentar dar voz, cuando en realidad la voz subalterno es la voz del subalterno. No necesita que nadie hable por ello, digamos. Y hay toda una construcción sobre eso que es bien interesante también para pensarla, digamos, desde el punto de vista político. Pero a veces pasa, y lo pensaba a partir de la intervención de Mariana, también, digo, es cómo estar alerta frente a, porque las construcciones hegemónicas también nos llevan a que ciertos reconocimientos de alteridad o de otredad, que son muchas veces formales, pueden ser capturas de lo estatal de esas divergencias, de esa diversidad, y que capturas, digo, que son canalizadas dentro del discurso hegemónico, de los relatos hegemónicos, y uno dice, qué piola, se reconoce la otredad, pero, digo, eso está un causa. Digo, estar alerta frente a eso me parece que también es una pregunta, es una pregunta que vos por el mismo lado cuando planteamos esto de lo que no dicen las imágenes, o lo que están diciendo sin decir, digamos, es como poder tener esa pregunta constante, es también todo un desafío, me parece. Bueno, estoy reiterando lo que dije al principio, pero esa pregunta me parece que está presente en las propuestas y me parece importante como tenerla en cuenta, ¿no? A la hora de buscar una reflexión crítica como primer paso hacia no sabemos dónde. Retomamos esto que señalaba Ignacio. Pero bueno, nada, quería como hacer una acotación más sobre esto. Bueno, yo quería agradecerles a María Laura y a Julia la invitación y a todos ustedes por contarnos y escucharme. Y bueno, me tengo que retirar, así que les mando un gran abrazo, un saludo y nada, un momento para recordar. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias. Antes que te vayas, Patri, también me quedaba resonando ahí entre las grabaciones de Eva y las señales de humo para otros mundos de Patricia. Hay ahí también otros diálogos que solo el arte puede posibilitar y eso también me parece sumamente enriquecedor, así que otra vez. Y lo provocador de pensar esa relación de colonización y conquista que hay entre la fotografía y la Patagonia como amor. Lo dejamos para otra charla que estaría re bien. Me voy justo, me parece, También pensar la escucha como un modo de mirar que también me parece otra cosa muy potente. Así que bueno, sí, gracias. Ya estamos con el tiempo y algunos ya se tienen que ir, así que les agradecemos muchísimas gracias a todos. Un montón. Muchas gracias por el interés, por la participación y por la buena onda. Gracias por participar. Y estamos en contacto, cualquier cosa. Esperamos reencontrarnos en otro espacio. Muchas gracias, hasta la próxima. Gracias, muy interesantes todas las ponencias. Muchas gracias. Saludos, gracias.
Chao. Saludos. Ahí detengo la grabación.